Y recibimos hoy en BTV Noticias al director del Grupo Radar, Alem Mizrahi, que nos trae una nueva encuesta y en esta oportunidad sobre la interna del Frente Amplio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alem? Buenas tardes, Rosario. ¿Qué novedades nos trae este sondeo de la coalición de izquierda? Bueno, vamos a hablar de las elecciones internas, y las elecciones internas nos plantean siempre un problemón a las empresas que trabajamos en investigación de opinión pública por dos razones. La primera es que el voto no es obligatorio, y el voto no es obligatorio, por lo tanto hasta el último momento no se sabe cuánta gente va a ir a votar, y la experiencia nos ha mostrado desde el año 99 a esta parte que siempre, sistemáticamente, hay más gente que dice que va a ir a votar, seguramente, que gente que efectivamente termina yendo a votar. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad, en esta campaña específicamente, es que la población en general está aún muy lejos de pensar en las elecciones internas. Está pensando en si le va a dar el voto al oficialismo o a la oposición. O sea, está pensando en la primera vuelta, está pensando más en las elecciones de octubre que en las internas. Y bueno, está este paso intermedio que son las internas, y la mayoría de la gente no está pensando en las diferentes candidaturas en las elecciones internas. Está pensando en octubre y quizás noviembre. Entonces, ¿cómo preguntar? ¿Qué preguntas hacer para determinar cuál es la intención de voto actual de cara a las internas del mes de junio del 2019? La primera pregunta es: ¿usted va a ir a votar en las elecciones internas? Y le recordamos que las elecciones no son obligatorias y que se define quién va a ser el candidato a la presidencia por cada uno de los partidos. Y si dicen que seguramente van a ir a votar, entonces le planteamos distintos escenarios. Le preguntamos primero dentro de qué partido cree que va a votar, y en este caso, si dice que va a votar dentro del Frente Amplio, en las internas del Frente Amplio, entonces le mostramos dos escenarios posibles. El primer escenario que le mostramos es con José Mujica, y el segundo escenario es sin José Mujica. Sabemos que Mujica ha repetido y repetido y repetido que no va a ser candidato, pero nosotros hemos mostrado estos dos escenarios simplemente a efectos de ver hacia dónde emigran los votos de José Mujica si José Mujica no es candidato. Entonces, ¿qué pasa si José Mujica es candidato? Daniel Martínez obtendría 45% de intención de voto, reitero, entre quienes dicen que seguramente votarían al Frente Amplio en las elecciones internas. Mujica obtendría un 16%, Carolina Cose 15%, Óscar Andrade 12%, Mario Vergara 8%, y hay un 4% que no sabe o no contesta a quién votaría en esas elecciones internas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sacamos del menú de opciones a José Mujica? ¿Hacia dónde, cómo se redistribuye ese 16% de votos? Es lo que vamos a ver en esta placa. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que Daniel Martínez obtendría un 54%, Carolina Cose 19%, Óscar Andrade 14% y Mario Vergara 10%. ¿Qué significa? Que los votos, que esos 16 puntos de José Mujica se redistribuyen entre estos cuatro candidatos prácticamente en la misma proporción que lo que están viendo en pantalla. O sea que el voto de José Mujica no es un voto del MPP, es un voto de José Mujica, y se redistribuye entre los otros candidatos según la misma proporción que tienen en el menú en el que están solo esos cuatro. Ahora, hay una cosa que es muy interesante de ver, que vamos a ver ahora, que es cómo se presenta esta intención de voto según a qué lista al Senado votaron en el 2014. Entre los que votaron a la lista 90 del Partido Socialista, Daniel Martínez obtendría un 83%. O sea, una amplísima mayoría, y con toda lógica, porque Daniel Martínez viene del Partido Socialista. Carolina Cose 7%, o sea, entre los otros tres candidatos solo obtendrían un 15%. ¿Qué pasa con los que votaron a otras listas? En particular, los que votaron al Frente Liber Sereñi. Entre quienes votaron al Frente Liber Sereñi, un 74% votaría Daniel Martínez, 11% a Carolina Cose, 8% a Mario Vergara y 4% a Óscar Andrade. Y esto es muy interesante porque el Frente Liber Sereñi no ha apoyado a Mario Vergara explícitamente, a pesar de que Mario Vergara proviene del Frente Liber Sereñi. El Frente Liber Sereñi dio su apoyo
a Daniel Martínez. Y una de las consecuencias es lo que estamos viendo en pantalla, que aún entre los votantes del Frente Liber Sereñi, bueno, Daniel Martínez obtiene una muy amplia mayoría de intención de voto. ¿Qué pasa entre los votantes del MPP, quienes votaron a la lista del MPP en el 2014? Ahí crece significativamente Carolina Cose, acorta la distancia con Daniel Martínez, pero aún entre los votantes del MPP, Carolina Cose, que proviene del MPP, no supera a Daniel Martínez. Daniel Martínez obtendría la mitad de la intención de voto, seguido por Carolina Cose con 26%, Óscar Andrade con 14% y Mario Vergara con 8%. Y finalmente vamos a ver qué es lo que pasa entre quienes votaron a la lista 1001, o sea, el Partido Comunista. Y aquí es bien interesante porque aquí es donde Óscar Andrade capta el grueso de sus votantes. Entre quienes votaron a la 1001 en el 2014, Andrade obtiene 51% de los votos, seguido por Daniel Martínez con 23% y Carolina Cose con 15%. Esto es bien interesante porque muestra una vez más cómo dentro del Frente Amplio hay distintas, según qué tendencia es la que simpatiza el votante, los votos en la interna se distribuyen de forma significativamente diferente. Pero bueno, esto es recién el comienzo del partido y queda un largo trecho por recorrer, la campaña recién está empezando y vamos a ver cómo evolucionan estos datos a medida que vayan cayendo las fichas en los distintos recipientes. Lo interesante de esto, salvo esta última placa que tiene que ver con Andrade y la 1001, es saber si en las internas las decisiones, por lo menos que ha dado la gente, en un muestreo de opinión nada más, de intención de voto, si se toman en cuenta los porcentajes, ya se puede vislumbrar hasta una clara fórmula presidencial. Porque bueno, los porcentajes se reiteran. Creo que es un poco temprano para Pero es muy temprano, pero como decías tú, todavía falta mucho por recorrer, las internas previas a las elecciones de octubre y todo escenario puede cambiar. Y sobre todo esto, que la gente no tiene el tema de las elecciones internas en la cabeza incorporado. Todavía. No tiene incorporado. Vamos a compartir más adelante en próximas ediciones de BTV Noticias, Alén, también sondeos que tengan que ver con la interna de otros partidos, ¿verdad? Sí, la semana que viene vamos a estar presentando la interna del Partido Nacional y del Partido Colorado. Perfecto, muy amable, muchas gracias.